Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es el diácono Luis Miguel Pacheco Calero. Hoy quisiera compartir contigo acerca de mi vocación, cómo Dios me ha llamado a la vocación y cómo he estado siguiendo esta voz, cómo he seguido a Jesús a través de mi vida, a través de este proceso que muchos piensan que es fácil o que es difícil, pero Dios tiene para cada uno de nosotros o para ti un momento para seguirlo. Te voy a contar pues mi experiencia vocacional, cómo Dios me llamó. Eh, Esto empezó cuando tenía yo 3 años. Tenía yo 3 años, yo tuve un accidente. Este accidente pues fue terrible. Lo que mis papás me cuentan, que estuve algunos meses en coma. Y cómo mi mamá, una mujer de oración, una mujer de fe, le pedía a la Virgen de Guadalupe un milagro, una oportunidad para que yo viviera. Mi mamá me cuenta que pues cuando estaba en el hospital, ella se la pasaba orando, rezando, pidiendo por mi salud. Y ella hizo un compromiso que me iba a educar en la fe y que me iba a apoyar en todo lo que yo decidiera en mi vida. Bueno, los doctores al paso de un año decían que yo no iba a poder caminar, no iba a poder hablar o no iba a poder ver, iba yo a tener problemas en mi vida. Tú sabes, una madre desesperada por su hijo al ver que no va a poder caminar, no va a poder hacer nada. Nuevamente viene esa mujer de oración, esa mujer constante, esa mujer que lucha para pedirle nuevamente a Dios que me diera la oportunidad para ser una persona completamente sana. Alrededor de 5 años empecé a caminar. Los doctores no se esperaban eso, que yo volviera a caminar, que yo volviera a hablar. Mi mamá me llevó nuevamente al hospital donde los doctores me atendieron y los doctores sorprendidos de que yo caminaba, de que yo volvía a nacer. Tuve una nueva vida, una segunda oportunidad que Dios me la dio. Con el paso del tiempo, siempre me gustó ir a misa, me gustaba ayudar, ser acólito, ayudar en las misas, pero bueno, vengo de una comunidad que se llama Telistac, Morelos. Y a veces pues me daba pena servir en el pueblo, servir en la misa, porque me daba pena, me daba miedo, pero yo sentía algo en mi corazón que me decía, ven. Empecé a ir a la escuela, fue difícil la escuela para mí, tanto en la primaria, secundaria. No soy una persona brillante, no soy una persona excelente, pero siempre confiando en Dios. Dios da los medios, Dios da la herramienta. Cuando decidí terminar mi secundaria, a la edad de 13, 14 años, tomé la decisión de irme al seminario. Fui a hacer un preseminario en Cuernavaca, Morelos, y ahí, bueno, yo entusiasmado porque pues bueno, voy a ser seminarista, voy a ser sacerdote, y yo con ese entusiasmo. Finalmente fui a un preseminario en Cuernavaca, me aceptaron. Al término de los 3, 4 días del preseminario, llegué a la casa y les conté a mis papás de que pues fui aceptado para el seminario menor. Pues sí, mi papá molesto porque no contaba con su apoyo, pero una madre hace todo, siempre lo posible por sus hijos. Tengo 7 hermanos, 4 hermanos, perdón, y 2 varones, 4 hermanos y 2 mujeres, perdón. Soy el más chico, soy el último de los séptimos. Y pues mi madre siempre me apoyó para decir, bueno, ¿quieres irte al seminario? Tienes que echarle ganas. Le digo, sí mamá, yo me quiero ir. Mi papá decía, no. Pero yo tenía ese entusiasmo, tenía esas ganas de seguir al seminario. Pero pasó algo divertido, de que pensé que ir al seminario era solamente ir a rezar, estudiar la Biblia.
tener en oración, contemplación con Dios. Bueno, mi mamá llegó el día, mis papás no me pudieron llevar al seminario por la cuestión económica. Me tuve que ir solo. Cuando llegué al seminario, pues vi que todos los demás compañeros seminaristas llegaban con sus papás. Y a veces a mí se me dificultaba porque pues no conozco a nadie. Dios mío, ¿a qué me trajiste acá? ¿Qué quieres de mí? Pasó la primera semana, pues bien contento, feliz. Pero cuando el formador me dice, Luis Miguel, vas a ir a estudiar la preparatoria. Y yo dije, ¿qué? Digo, padre, pero es que yo no soy una persona maravillosa, inteligente, ¿no? Para seguir estudiando. Me dice, no, tú puedes seguir estudiando. Bueno, me metí a la preparatoria en el seminario menor, empecé a estudiar. El primer año, no te voy a mentir, fue difícil adaptarme porque venía de una comunidad pequeña y llegar a una ciudad, encajar en la sociedad, fue difícil para mí. Y principalmente para mis compañeros también, donde pues no los conocía, ni ellos tampoco me conocían. Pero siempre le pedí a Dios la fuerza, la sabiduría para seguir adelante, seguir su camino. El primer año estaba yo diciendo, ya me quiero ir, ya no quiero estar aquí, ya estoy harto, ya me fastidié. Pero siempre recordaba las palabras de mi papá que me dijo, si te vas, ya no vengas. Si te vas, ya no vengas. Eso me dolió, pero a la vez me fortaleció, porque esas palabras hicieron que yo continuara en el seminario. Un padre que tanto admiro, el padre Germán García, él siempre me decía, Luis Miguel, no seas tonto, confía en ti mismo y puedes hacerlo. Y este padre día y noche me exigía, dice, vamos a estudiar. Digo, padre, pero es que se me hace difícil. Luis Miguel, confía, tú puedes. Y estoy muy agradecido con este padre Germán García, que en paz descanse. Me hizo una persona fuerte para seguir adelante. Terminé mi preparatoria en el seminario menor, que no lo creía, porque digo, ¿cómo yo terminando una prepa? Mis papás fueron a mi graduación. Mi papá empezó a aceptar mi vocación. Empezó a ver de una manera diferente cómo iba creciendo mi vocación, cómo iba creciendo también mi espiritualidad con Dios. Al paso del tiempo, bueno, sigue la etapa del curso introductorio. Este curso introductorio, bueno, fue algo tan maravilloso también que aprendí a amar más a Dios. A través de las dificultades, pero también a través de las alegrías. Fue un año de introductorio, después pasé al curso de filosofía, que son 3 años, en Cuernavaca. En estos 3 años estaba yo seguro de mi vocación, seguir adelante, luchando y confiando más a Dios. Como vuelvo a repetir, no era una persona inteligente, no era una persona brillante, pero sí era una persona que confiaba en Dios. Era yo una persona que me dedicaba yo para decir, Dios mío, aquí estoy. He tenido dificultades, he tenido momentos difíciles, he tenido momentos donde lloro, donde a veces me siento también solo, abandonado, porque a veces me encuentro en un callejón sin salida. A veces pregunto, ¿dónde estás, Dios? ¿Por qué a mí? Varias experiencias que he tenido en mi formación, varias experiencias que me han pasado, que yo no sé si es por obra de Dios o por qué vienen esas dificultades. A veces he tenido que gritar, he tenido que llorar, he tenido que expresar lo que soy. Y a veces no encuentro respuestas. A veces siento que Dios no me escucha.
Un día, mi director espiritual me dijo, en la soledad, en la oscuridad, es cuando encuentras más a Dios. Mi director espiritual también me dijo, lea San Juan de la Cruz, sobre el poema de la noche oscura. Y me di cuenta qué tan oscura era, pues si la noche de por sí es oscura. A veces también me identificaba en esa oscuridad, no veía la luz. Durante mis problemas, mis conflictos, me sentía yo angustiado, con miedo. Terminé la filosofía. Un padre me invitó para venirme acá a Estados Unidos. Estaba estudiando para la diócesis de Little Rock. Estudié inglés, teología. Me llegué a ordenar diácono ahí. Y en este proceso también llegué a conocer el abandono de Dios. Llegué a ver la necesidad de sacerdotes en este país. A veces muchos compañeros me decían, Luis Miguel, ¿te vas a Estados Unidos? ¿Por qué? ¿Porque quieres vivir bien? No, no era eso. Luis Miguel, ¿vas a estar en Estados Unidos porque allá vas a encontrar un libertinaje? Tampoco era eso. Lo que mi corazón decía es, como dice la Madre Teresa de Calcuta, amar hasta que duela. La gente que conocí en esa diócesis, las amé y las sigo amando. La gente que me conoce, saben quién es Luis Miguel y saben que quiero mi vocación. Un día, hace 1 año, 3 años, un padre formador me preguntó, Luis Miguel, ¿estás seguro que quieres ser sacerdote? Yo, por miedo y angustia, por una situación que estaba yo pasando, por una crisis, dije, no lo sé. Y bueno, hice un año de pastoral, que gracias a este año de pastoral en Immaculate Conception, toda esta gente que conocí me apoyó y me sigue apoyando. Llegué a amar más a Dios. No solamente con mi gente hispana, no solo con mi gente, con mi raza, sino con aquella gente también americana que me conoció. Y nunca olvido las palabras de un parroquiano que me dijo, Luis Miguel, tú no predicas con la lengua, tú no predicas con la boca, tú predicas con el corazón. Porque cuando me ordené diácono, predicaba a esta parroquia. Y como ustedes saben, una persona con su segunda lengua a veces es difícil. Y lo único que le pedía yo a Dios antes de predicar, decía yo, Dios mío, tú tienes que hablar por mí, tú tienes que poner las palabras en mi boca para predicar a tu gente. Mucha gente me apoyaba, me motivaba, porque estaban entusiasmados o están entusiasmados de que yo voy a ser un buen sacerdote. La verdad, de esta parroquia aprendí muchas cosas y una de ellas fue la humildad. La humildad que yo no codicio, no tengo avaricias para ser mejor que otro o para buscar bienes materiales. No. Jesús siempre me decía, Luis Miguel, sigue adelante. Y siempre tengo el concepto de la Madre Teresa de Calcuta, ayudar a los pobres y estar entre los más pobres. Siempre la gente me decía, Luis Miguel, no te preocupes por tu inglés o no te preocupes. Sabemos que tienes a Dios y que cuando predicas mueves montañas, pero no soy yo, es Dios, es Jesús quien habla. Y yo a toda esta parroquia
de IC, les digo que gracias por todo su apoyo, lo que me han dado. Gracias por aquellas llamadas, aquellos mensajes que recibí. Esas llamadas, esos mensajes, sus oraciones me hacen fuerte. Y me hacen fuerte para seguir adelante. Gracias también a la comunidad hispana de la diócesis de Little Rock, que también me dieron su apoyo, su ánimo. Estoy fortaleciéndome. Un día una señora me llamó y me dijo: Luis Miguel, son pruebas las que Dios te está poniendo en este caminar. Y como ustedes saben, ahorita, pues bueno, no tengo diócesis. Y me siento vacío. Me siento como un vagabundo. Y un amigo sacerdote me invitó a estar con él. Un amigo que hoy digo, no es un amigo, sino un ángel que Dios me lo puso. ¿Por qué? Porque estoy aprendiendo muchas cosas. Lo que estoy pasando ahorita no lo tomo como un castigo. Sé que a lo mejor cometí un error y me duele al fallarles a ustedes, quienes ustedes confiaban en mí. Pero esto, lo que estoy pasando, lo que estoy viviendo ahorita en este momento, son momentos que me hacen fuerte. Son momentos que me hacen sentir ser mejor sacerdote el día de mañana. Yo no sé qué caminos tenga Dios para mí. Yo no sé qué es lo que quiere Dios para mí. Un compañero me decía: Luis Miguel, ¿quieres hacer reír a Dios? Cuéntale tus planes. Yo no sé cuál es el plan para Dios ahora para mí. Pero lo que sí sé, que Dios me está haciendo fuerte. Dios me sigue llamando. En esta crisis o en este momento de desierto el que estoy pasando, me conforta, me llena, me fortalece, porque es Dios ahora quien me está moldeando. Es difícil y a lo mejor también a veces es difícil de entender las circunstancias. Pero qué mejor dejarlo que Dios mueva y haga los corazones. Que Dios me modifique, que Dios me moldee. Te digo a ti, si tienes miedo, si tienes angustias, si tienes dudas, solo déjate llevar por la voz de Dios. No tengas miedo. Yo en mis crisis tenía miedo. Y aún ahorita sigo teniendo miedo. Porque me encuentro huérfano. Huérfano de que, pues bueno, ¿ahora qué sigue? Que me encuentro en el aire. Pero un domingo, el domingo pasado, lloré. Lloré, ¿por qué? Porque sé que no tengo facultades ahorita como diácono. Y me dolió al no poder servir en la misa. Me sentí impotente. Pero a la vez me sentí bendecido. ¿Por qué? Porque Dios, a lo mejor yo era una persona egoísta o engreída. Hoy estoy recibiendo una lección donde Dios quiere la humildad de mí. Quizás a lo mejor cuando yo hacía mis servicios me sentía yo más que uno. Y hoy que estoy aquí con el pueblo, viendo, celebrando la Eucaristía, me doy cuenta qué tan maravilloso es servir a Dios. Me duele, pero me conforta. Porque sé que Dios no me ha abandonado.
me sigue transformando. Y por ciertas circunstancias que han pasado, no me rindo, sigo luchando. Y lo que le pido a Dios, y que Dios me ha dado ese regalo, yo creo, de no llenarme de coraje, de odio o de rencor, sino simple hecho es seguir adelante, luchar y luchar. Quizás podrías decir, pero ¿cómo lucho? Ve a quien tienes al lado. Busca y encontrarás. Toca y se te abrirá. 2 semanas me encontraba en un abismo que decía yo, Dios mío, ¿qué sigue ahora? Muchos amigos me hablaban para preguntar, ¿cómo estás? No sabía si responderles o no, pero Dios siempre estuvo presente. Dios nunca me ha abandonado. Y desde mi experiencia que te digo ahora, que soy como un diácono transitorio, mi deseo es ser sacerdote. Mi deseo es seguir a Dios. Y vuelvo a repetir, tuve un error, o varios, no sé. Y me gustaría decir, muy caro lo estoy pagando. No, sino al contrario, me estoy beneficiando. ¿Por qué? Porque estoy conociéndome realmente quién es Luis Miguel, quién soy yo. Ahorita quisiera llorar, gritar y decirte que me siento solo. Pero hay alguien aquí atrás dándome fuerzas. Y todas aquellas personas que siguen y están orando por mí, les digo de todo corazón, gracias. Gracias, porque también ven en mí esa esperanza. Ven en mí de ser un sacerdote. Y yo les digo a ti, no tengas miedo, confía, ten esa esperanza. Que quizás Dios te sigue llamando, pero a veces nos hacemos sordos a su llamado. Y que a veces ahorita en mi situación, yo no sé si Dios me está llamando o ya no. Pero mi corazón dice que sí, Él me sigue llamando. Y yo lo único que quiero es ser sacerdote. Juan 23 decía el Papa, yo es lo que quiero ser, un sacerdote de pueblo. Y es lo que también yo quiero ser, un sacerdote. Y vuelvo a repetir, no soy la persona la mejor, perfecta, no soy la persona brillante, pero sí una persona que quiere ser sacerdote, que quiere su vocación. Busco e imploro una oportunidad. Solo Dios sabe si la tendré. Solo Dios sabe cuál es mi futuro. Pero yo te invito a ti, que si sientes ese llamado, no tengas miedo. Confía en el Señor. La Madre Teresa de Ávila decía en uno de sus poemas, quien a Dios tiene, nada le falta. Y hoy estas 2 semanas, este tiempo de crisis o de dificultad a la que estoy pasando, todas las mañanas y todas las noches solamente lo que digo, a quien Dios tiene, nada le falta. El Señor verá por mí. El Señor me sigue moldeando. No sé por cuánto tiempo, no lo sé, pero sí sé que Dios tiene preparado algo mejor. Te digo a ti que no ha sido fácil este proceso de formación. He tenido problemas, obstáculos, y que a lo mejor, sí, podría ser que soy una persona mentirosa, que te estoy mintiendo ahorita. Pero es Dios quien habla, desde el fondo de mi corazón. Yo no busco hacer mal a nadie. Lo único que busco es dar esperanza.
dar amor. Y la gente que me conoce, conoció de qué tipo de amor hablo. Conoció a aquel Jesús. Sí, a veces se siente la soledad. Podemos decir, ¿por qué otros sacerdotes son tan alegres, tan felices? Es porque también han pasado esos momentos difíciles. Yo, un joven de 29 años, a veces digo, Dios mío, yo lo único que esperaba ser un sacerdote, trabajar con el pueblo y se acabó. Pero desde chiquillo tuve dificultades. Desde mi formación, desde el aprendizaje, de ser una persona erudita. Y sí, hay sacerdotes que, pues, mis respetos, brillantes, inteligentes. Pero Dios llama de cualquier forma. Dios, sean pobres, ricos, brillantes, no brillantes, blancos, negros. Para Dios siempre existe ese amor, esa esperanza que quiere dar a su pueblo. Y por esta situación a lo mejor digo, ya no tengo vocación. Porque ya no tengo, digamos, una diócesis. Que a lo mejor todavía sigo encardinado. Pero ya no puedo ejercer mi diaconado. Me siento vacío. Me siento impotente. Pero lo veo desde el punto de vista que Dios me sigue puliendo. Dios quiere lo mejor de mí. Y te voy a decir a ti, he llegado a momentos de que digo, voy a mandar todo esto, ya no quiero saber más de Dios, ya no quiero. Ha llegado los momentos, pero el amor de Dios es inmenso. Y yo digo, no lo voy a hacer. Porque quiero y amo mi vocación. Busca y encontrarás. ¿Qué va a ser de mí? No lo sé. Solo Dios sabe. Pero te digo a ti, que si te encuentras momentos de dificultad, de angustia, no estás solo. Recuerdo también cuando estaba haciendo mi CPE, que es Clinical Pastoral Education, un paciente me dijo, muchacho, nunca desmayes. Siempre confía en el Señor. Y yo me quedaba, digo, ¿y este paciente qué? A veces, creo que tanto como tú y como yo, sentimos ese miedo de pensar de que, ¿y si no puedo? ¿Y si no doy, no soy capaz? El que no arriesga, no gana. Yo estoy aquí, arriesgándomelo por todo. Pero me voy a dar cuenta de que si puedo ganar o no. Si caes o si caigo, hay que saber levantarnos. He caído una y otra y 1000 veces. Pero aquí estoy. Hoy empieza también una nueva etapa para mí. Pero esa etapa la veo como una etapa de una formación más en mi interior de mi corazón. Donde Dios me va dando los puntitos. Decir, quiero esto, Luis Miguel. Dame más de esto. Ahora ponme más de esto. Ahora adhiérele esto. Yo creo que en el mundo nadie es perfecto. Pero a través de nuestros errores, a través de nuestras caídas, nos damos cuenta qué tan fuertes somos. A veces yo me preguntaba, digo, si yo tuviera todo, que si yo tuviera esto, tuviera lo otro, no estuviera yo sirviéndole a Dios. No estuviera
aquí frente a ti diciéndote, tú puedes. No estás solo. Confía en el Señor. Y te lo digo desde mi experiencia. Sigo confiando en el Señor. Escucho miles de voces. Escucho miles de cosas que me dicen, Luis Miguel, haz esto. Luis Miguel, déjalo. Luis Miguel, deja el sacerdocio. Luis Miguel, ya no sigas con tu vocación. Pero esas voces vienen de Dios. Escucho en mi interior que me dice, sigue adelante. Y siempre encuentro esta reflexión donde Jesús se fue al monte a orar. Se llevó a sus discípulos y les dice, ¿no pudieron orar una hora conmigo? Los discípulos se durmieron. Y Jesús nuevamente regresa a orar. Y Jesús dice, Padre, aparta de mí este cáliz, que se haga tu voluntad. A veces yo también digo, Dios mío, aparta de esto. Yo no quiero estar pasando este sufrimiento. No quiero estar pasando esto. ¿Y quién soy yo para decirle eso a Dios? Si Dios lo permite, no me queda más que confiar en Él. Jesús confió en su Padre. Y esto, lo que me pasa, lo que estoy viviendo, me hace sentir y vivir un poquito de su pasión. Me hace sentir un poco de dolor para poder amar. Sin dolor no hay amor. Y sin crucifixión no hay resurrección. Te digo a ti que a través de tu dolor, tu sufrimiento, preséntaselo a Dios. Y una señora también que estaba enferma de cáncer y me decía, Luis Miguel, yo nunca conocí a Dios. Gracias a esta enfermedad, hoy amo a Dios. Y yo me quedé, ¿cómo? Sí, porque sin la enfermedad yo no hubiese conocido a Dios. Y hoy esta enfermedad me está llevando a amar más a Dios. ¿Por qué? Porque esta enfermedad la veo como un regalo de Dios. Así también puedo decirte yo a ti, lo que estoy viviendo ahorita es un regalo de Dios. Que quizás algunos compañeros me van a decir, ¿cómo puedes decir eso? Porque Dios me sigue puliendo. Y yo te digo a ti, no desmayes. Ora, lucha, busca más a Dios. Y te puedo decir muchas cosas acerca más de mi vocación. Pero, qué mejor mensaje compartir contigo lo que estoy viviendo ahora. Solo busco la oportunidad. Y la oportunidad la tiene Dios. Y a veces, como vuelvo a decir, ya no tengo vocación. Ya perdí mi vocación al sacerdocio por un error que cometí. A veces digo yo, ¿quiénes somos nosotros los humanos para quitar una vocación? Y me incluyo también yo, porque pues a veces somos seres humanos, cometemos errores y quizás cometí varios, no lo sé. Pero yo lo único que hacía era amar a Dios. Yo no busco culpables, no busco a nadie. Pero lo que sí busco es más a Dios. Desde el fondo de mi corazón, desde mis entrañas digo, Dios mío, no voy a caer. Tú me vas a dar la fuerza para seguir adelante. Tú me vas a ayudar para seguir el siguiente paso. No lo sé, pero sí confío. Tengo esa esperanza, tengo esa fortaleza de decir, Señor, aquí estoy, hágase tu voluntad, que aquí estoy.
¿Qué sigue? ¿Qué viene? No lo sé. La única cosa que sé es que confío en el Señor. Y te vuelvo a repetir, hay miles de voces, miles de dudas, miles de opciones. Y aquí es el momento más difícil para decir, ¿dónde está Dios? Dios me ha dejado solo, Dios me ha abandonado. No, es cuando más mi fe se arraiga a decir, Dios está aquí y Dios está presente. Aunque sean los problemas difíciles, para Dios no hay nada imposible. Te pido a ti, si ves este video, haz una oración, que yo también oraré por todos los que ven este video, y espero te ayude también a ti a discernir tu vocación. Y si estás pasando por un conflicto, un problema, que quizás mi experiencia te ayude a decir y buscar más a Dios a través de las dificultades, a través de la angustia. Hace unos días, un compañero me dijo, ¿y cómo te sientes? Y yo le dije, ¿cómo quieres que me sienta si me han quitado lo que más quiero? Lo que más había anhelado, que tan próximo ya estaba y que hoy ya no está. Pero eso no me hace sentir más ni menos, sino me hace sentir amar más a Dios. ¿Por qué? Porque mi corazón no está lleno de odio, no está lleno de rencor. Y agradezco nuevamente a todas las personas, o aquellas personas que estuvieron cerca de mí y me ayudaron, confiaron, y quizás algunos se decepcionaron de mí, pero yo no lo considero así. Yo lo considero como una bendición. Y si ahora estoy pasando esto, es que porque todo tiene sus consecuencias. Como si una persona roba, va a ir a la cárcel. Y así también yo. Si hice algo indebido, ahora estoy pagando esa consecuencia. Pero lo único que pido es de que no me alejen de mi vocación. No me quiten de mi vocación. Porque yo siento el llamado. Y quiero seguir con este llamado. Y así también te digo a ti, lucha, continúa por tu llamado. No te des por vencido. Si realmente sientes ese llamado, lucha. Porque siempre la paciencia persevera. La paciencia lo logra todo. Un padre siempre me dijo, Miguel, sé paciente. Digo, padre, pero yo ya quiero saber ya rápido, ¿qué quiero que va a pasar? Quiero saber ya. Y estoy trabajando mucho en la paciencia. Porque la paciencia todo lo alcanza. Dios no se aparta. La paciencia todo lo logra. Amigo mío, amiga mía, luchemos. Y lucha por tu vocación. Lucha por ese llamado que Dios te ha hecho. Si tienes miedo, rencor, envidias o lo que sea dentro de tu corazón, deja que Dios moldee. Deja que Dios limpie todo eso. Tuve 2 semanas de proceso. Cuando me dijeron, Luis Miguel, ya no vas a ser sacerdote, no vas a poder continuar en esta diócesis. Yo me quedé en shock. Y me sentí abandonado.
Pero hoy me siento abandonado, pero no tanto, porque sé que Dios está conmigo. Mucha gente me preguntaba, Luis Miguel, ¿dónde andas? Luis Miguel, ¿estás bien? Hoy por eso estoy frente a ti, diciéndote, estoy bien, diciéndote, gracias por tus oraciones, gracias por tu plegaria, gracias por confiar en mí. Y quizás te decepcioné, pero no en la forma en la que muchos piensan o otros piensan que yo cometí algo gravísimo. No, son cosas de Dios. Son cosas donde Dios me sigue puliendo, donde Dios me sigue formando. Gracias de manera en especial a los padres que se han tomado la molestia de hablarme y de decirme, estoy contigo, estás con mis oraciones. Gracias. Gracias, ay sí, por darme ese aliento, ese ánimo. Y sé que esa comunidad es muy unida. Recuerden que los quiero mucho. Y a toda la comunidad que me conoce, los quiero mucho. Los amo y Dios los ama. No sé qué va a ser de mí. No sé qué va a pasar. Lo único que pido en este año de la misericordia, misericordia. Yo no quiero perder mi vocación. Yo no quiero decirle, ya aquí murió mi sacerdocio. Yo lo único que quiero, misericordia y luchar por mi vocación. Y Dios me sigue moldeando. Dios me sigue transformando. Antemano, agradezco a todas aquellas personas que me ayudaron a mi formación, que me ayudaron a seguir adelante. Les agradezco de todo corazón. ¿Qué más quisiera seguir sirviendo allá con ustedes? Pero Dios tiene otros planes para mí. Y pido que no se llenen de odio, no se llenen de rencor por lo que haya pasado o por lo que tú sabes o no sabes. Lo único que nos puede confortar es el amor. Creo y considero que muchos dicen, queremos ser sacerdotes. Y en la viña del Señor yo creo que hay sacerdotes de todos, buenos y malos. Pero Dios sabe por qué Él de las cosas, por qué Dios pone esto. Yo no estoy reclamando a nadie, no estoy buscando justificaciones, nada de eso. Yo lo único que estoy haciendo es de que si tú estás viviendo un rencor o una soberbia, o si estás viviendo un llamado de Dios, escucha ese llamado. Y las otras voces, hazlas a un lado. Deja que tu corazón hable, que tu corazón exprese lo que sientes. Hermano, hermana, lucha. Y si tienes alguna duda, alguna pregunta, yo no sé para qué diócesis voy ahora. Yo no sé qué planes tiene Dios para mí. Yo no sé qué va a pasar de mí en un futuro. Pero lo que sí sé es de que confío en el Señor. Y Dios no me va a abandonar. Quizás soy un diácono transitorio ahorita, que no tiene diócesis. Pero sí tengo a Dios. Tengo algo que me hace sentir mucho mejor. Y quiero seguir sirviendo a Dios. De corazón te digo, gracias. Gracias por toda tu ayuda. Gracias por tu oración. De una u otra manera, me puedes buscar. Y si te interesa saber más acerca de mi vocación, no dudes en llamar. O si decides, bueno, ¿qué pasó de ti? Que a lo mejor no
Dios tiene caminos diferentes. Y quizás, bueno, soy sacerdote o no sé, o hasta obispo podría yo ser, ¿verdad? Pero no es lo que busco. Yo lo que busco es misericordia y una oportunidad para seguir en mi vocación. Sé que Dios tiene la última palabra. Sé que Dios tiene la última decisión. Nosotros solamente somos servidores de Dios, pero mi fe y mi esperanza están en Él. Les pido perdón, mil disculpas, y no olviden que los amo y los quiero y están en mi corazón. Que Dios los bendiga. Gracias.